¿Verdad? Hay personas que tienen un propósito, otro algo con el propósito que quiero proponerles para el nuevo año. Estoy convencido de que no solamente todos debemos desearlo, sino que debemos comprometerlo porque es un mandato de Dios. Y claramente les estoy hablando de madurar, crecer en madurez, crecer espiritualmente. Este propósito es deseable, este propósito es alcanzable y mis hermanos, este propósito es necesario. Es deseable para todos porque yo sé que ninguno en este lugar puede levantar la mano diciendo que ya llegó, que ya lo logró todo, que ya experimentó todo lo que una persona puede experimentar en el cristianismo en una vida, que ya lo sabe todo, que ya experimentó toda la fe o que ya vio todos los milagros o que ya conoce toda la doctrina. De hecho, el apóstol Pablo nos recuerda que ni él mismo lo habría alcanzado ya. Así que este propósito de madurar, este propósito de crecer espiritualmente debe ser deseable para todos. Es decir, yo deseo que usted crezca y usted desea que yo crezca, porque como veremos más adelante, es en su crecimiento y en mi crecimiento que la iglesia madura. Una iglesia madura es porque sus miembros están creciendo espiritualmente. Una iglesia madura es una iglesia donde sus miembros son maduros. Así que este propósito de madurar es deseable para todos y podríamos pensar en todos los hombres santificados de la historia, todos los hombres santificados del Nuevo Testamento, y entre ellos va a salir a relucir el apóstol Pablo. Pablo era un gran perseguidor de la iglesia, él se gloriaba de eso y pensaba estar agradando a Dios al perseguir a los miembros de esta nueva secta, ¿no?, del cristianismo para su época. Sin embargo, en un encuentro personal que él tiene con el Señor Jesucristo yendo camino a Damasco, el Señor se le aparece y ocurre lo que le ha de ocurrir a todo ser humano, que el Señor lo transforma, y es que esa persona cambia, y a partir de ahí comienza un crecimiento gradual que no ha de detenerse, porque en el momento que se detiene, no es que se estanca, es que deja de crecer. Los cristianos no nos estancamos espiritualmente. No hay forma, no hay manera. Si un cristiano no está avanzando, es porque está decreciendo. Cuando dejamos de avanzar, comenzamos a decrecer. Este hombre santificado que recibía revelaciones directas de parte del Señor, como si él supiera que miles de años después lo estaríamos usando como referencia, nos explica en Filipenses capítulo 3, versículo 2 en adelante, y dice Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. La palabra perfecto ahí es teleio, que también puede traducirse como maduro, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo. Pablo estaba claro que aún en su vejez, cuando él escribe esta carta, él mismo no creía haberlo alcanzado ya. Él sabía que tenía todo un camino por recorrer. En el verso 13 sigue diciendo: hermanos, yo mismo, Pablo no está hablando de otro, está hablando de él mismo, y él dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Ahora dice en el verso 14: prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sí, este propósito debe ser deseable por todos. ¿O acaso hay alguien aquí que cree que ya lo logró? ¿O hay alguien aquí que cree que no debe crecer? ¿O hay alguien aquí que no tiene flaquezas y debilidades en su vida cristiana? Pues si ese es el caso, he ahí una flaqueza, su propio engaño. Su propio engaño. Pero este propósito, hermanos, no solo es deseable para todos, también es alcanzable, y gloria a Dios por eso. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 2, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios, y noten lo que dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos.
El Señor nos provee, no solamente Él desea que crezcamos, sino que Él nos provee los recursos para poder crecer. Esta iglesia estaba conformada por los santificados, es decir, por aquellos que fueron separados del mundo para la gloria de Dios. Y es a ellos que ahora, ya estando separados, ya estando santificados, se les llama a ser santo. Aquí se refleja esos dos ámbitos de la santificación. Ellos fueron separados, la santificación posicional que ahora tenemos en Cristo, y luego nos habla de esa santificación progresiva que el Espíritu Santo hace en el crecimiento hacia la madurez de un cristiano. Este propósito es deseable y este propósito, hermanos, es alcanzable. Porque es la voluntad de Dios nuestra santificación, es su voluntad que nosotros crezcamos. Pero este propósito también es necesario. Y es necesario porque en Gálatas capítulo 5 versículo 6 dice el apóstol Pablo: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En ese texto el apóstol Pablo nos menciona el hecho de que un cristiano debe enfocarse en una área, porque si no se enfoca en esa área, la otra área de su vida se enfocará en él. Un cristiano que no está creciendo espiritualmente es porque está creciendo en la carne. Y solamente hay que echarle un vistazo al capítulo 5 de Gálatas para ver las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Cuando en un cristiano no se ven los frutos del Espíritu, es porque son más evidentes las obras de la carne. Así que espero con estos tres encabezados haberlos convencido de que realmente necesitamos crecer. Y que este es un propósito que debemos compartir todos. Necesitamos crecer en madurez. Por favor, les pido que busquen en sus Biblias la carta a los Hebreos. En el capítulo número 5, versículo 11 hasta el verso 14. Hebreos capítulo 5. Versículo 11 hasta el verso 14, cuando lo tenga, por favor, se pone de pie y le damos así lectura a la palabra de Dios. Dice el escritor de esta carta a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gracias, mis hermanos y hermanas, pueden tomar asiento. Necesitamos crecer, necesitamos madurar. Llegamos a la carta a los Hebreos y encontramos ahí un énfasis muy exacto acerca de este tema, y es que la carta a los Hebreos, si usted ha tenido el gusto de leer esta carta, esta epístola, encontrará que de principio a final el tema central de esta carta es Cristo. Es la persona de Jesucristo, y lo deja muy en claro desde el principio, cuando desde el versículo 1 comienza hablando de Cristo y lo señala como el heredero de todo, quien asimismo es el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, Él es la imagen de la sustancia de Dios, Él es superior a los ángeles por cuanto tiene más excelente nombre que ellos. Cristo es el creador, Cristo es eterno, Cristo es Dios, y por tanto Él es superior a las criaturas celestiales, a las criaturas angelicales. Y luego el escritor a los Hebreos pasa a demostrar que Cristo es superior a las criaturas terrenales. Capítulo 3, versículo 1, Cristo Jesús, Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Capítulo 4, versículo 14 dice que teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Él es sacerdote. Por eso en el capítulo 5, versículo 10 dice que Cristo fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hasta este punto, hasta el verso 10, el escritor a los Hebreos les ha demostrado a estos judíos conversos al cristianismo
que Cristo es preeminente, preexistente, Él está por sobre todo, y que su función terrenal como el apóstol, el enviado por Dios, y el sacerdote es eminentemente importante. Porque su sacerdocio no está ligado a la orden sacerdotal según la ley. Cristo no viene de la tribu de los sacerdotes. Cristo no era levita, la tribu de los sacerdotes según la ley. Cristo no descendía de Aarón, Cristo era judío. De manera que para los judíos era incomprendible cómo es que uno no descendiente de la tribu de los sacerdotes podía ser sacerdote. Pero entonces el escritor a los hebreos ahora les ha de recordar un suceso que ocurrió en Génesis capítulo 14, si no me equivoco, en el que Abraham regresa de obtener la victoria sobre algunos reyes paganos, y en su regreso todo el botín que ha logrado por la victoria, de eso él da ciertos los diezmos a un rey, al rey de Salem, que viene a su encuentro, el cual es sacerdote del Dios Altísimo. El cual, dice el escritor a los hebreos más adelante, capítulo 7 en adelante, no tiene genealogía porque no tenía padre ni madre. Y es en referencia a esa orden sacerdotal es que es sacerdote Cristo. Ahora, hermanos, estos son temas profundos en teología. Estos son temas sumamente teológicos. Estos no son temas sencillos, esto no es el ABC cristiano. Estos son temas cristológicos, algo que se ha de tratar con personas que ya son maduras, que ya tienen cierto recorrido en el evangelio y cierto conocimiento de las doctrinas bíblicas. Por lo que al comenzar a explicar el escritor a los hebreos que Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, ordenado por Dios mismo, Salmo 110. Es Dios mismo el que da el decreto: tú eres sacerdote por el orden de Melquisedec. Es Dios mismo que lo hace. Pero en este recorrido doctrinal de la persona de Cristo, el escritor a los hebreos se detiene y abre un paréntesis que va desde el capítulo 5, versículo 11, hasta el capítulo 6, versículo 20. Todo eso es un gran paréntesis para dar una advertencia, para dar una exhortación. Si lee conmigo el capítulo 5 y el versículo 10 dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora vamos al capítulo 7, verso 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, etcétera, etcétera. Es decir, desde que él deja el tema en el verso 10 del capítulo 5, lo vuelve a retomar en el capítulo 7, pero la última parte del capítulo 5 y todo el capítulo 6 es para evaluar la condición de sus lectores. Evaluar la condición, la madurez, si ellos realmente estaban entendiendo lo que él les estaba explicando. De nuevo, hermanos, estos son temas doctrinales, estos son temas teológicos. Y la sorpresa es que una iglesia que ya tenía cierto tiempo de ser iglesia, cristianos que ya tenían ciertos años de ser cristianos, y que se entiende que un cristiano después de 2-3 años ya comienza a recibir alimento sólido, ya no está siendo alimentado por la leche, que es los alimentos de los nuevos convertidos. Son personas que deben entender y atesorar las doctrinas bíblicas. Pero la sorpresa es que estos hermanos eran inmaduros. Y eran inmaduros porque habían cerrado su oído a las doctrinas bíblicas. Eran cristianos inmaduros, no estaban creciendo y estaban a punto de sucumbir en el error, en la apostasía, y por lo tanto desaparecer como iglesia, porque habían cerrado sus oídos a la doctrina. Versículo 11. Acerca de esto, ¿qué es esto? ¿Acerca de qué? Bueno, acerca de la doctrina de Cristo en su función de sacerdote por el orden de Melquisedec. Acerca de esto, dice el escritor a los hebreos, tenemos mucho que decir. Y es que realmente es un material amplio hablar sobre el sacerdocio de Cristo. Si no, lo vemos del capítulo 7 hasta el capítulo 10, se encarga de demostrar este sacerdocio. De verdad, el escritor a los hebreos tenía mucho que decir acerca de esto, acerca del orden sacerdotal de Cristo. Pero sigue diciendo, y esto es difícil de explicar.
Él mismo reconoce las dificultades que un teólogo, que un maestro, que un pastor puede tener para explicar ciertas doctrinas bíblicas. Pero las dificultades acá no representan un problema para el expositor. El problema, al contrario, él lo identifica en otro lado. ¿Y cuál es el problema? Al final del versículo 11, os habéis hecho tardos para oír. He ahí el gran problema de la inmadurez. He ahí el gran problema de un cristiano que no atesora doctrina. Un cristiano que no atesora doctrina. La palabra que ahí se traduce como tardos es una palabra que también se puede traducir como perezosos, negligentes, indiferentes, apáticos y conformes. Así que cualquiera de estos conceptos que se le puede dar a estas palabras pueden encajar en algunos de nosotros. Perezosos para estudiar la Biblia, perezosos para escuchar doctrina, perezosos para el cristianismo, perezosos para ocuparse de las cuestiones del alma, de las cuestiones religiosas, de las cuestiones espirituales, negligentes, indiferentes, apáticos y lo más peligroso, conformes. Al parecer estos hermanos estaban conformes con ya haber comprendido cierta parte de la doctrina de la Trinidad, con cierta parte del misterio de Cristo, de su sacerdocio. Ellos ya habían llegado al tope de lo que ellos querían entender, comprender para el crecimiento espiritual. Por lo tanto, habían dejado de crecer y estaban en un estado espiritual deplorable, es decir, en inmadurez. Ese era el problema. Pero note algo interesante, y es que ellos comenzaron bien. Pero en algún momento de su vida cristiana, ellos decidieron ponerle un alto a su vida cristiana. Os habéis hecho tardos. Ellos no eran tardos para oír. Ellos voluntariamente se habían hecho tardos para oír. No era problema, no era falta de información doctrinal, era falta de disposición para escuchar la doctrina. Esto no se trata, hermanos, de incapacidad o de inteligencia, que hay personas en la iglesia que son más inteligentes que otras. Yo sé que muchos de ustedes son más inteligentes que yo y retienen más que yo acerca de las doctrinas bíblicas, pero es que no se trata de eso, como tampoco se trata de la edad que tengamos, jóvenes, adultos o niños, como tampoco se trata del tiempo que llevamos en la iglesia. Se trata de hambre espiritual. Una persona que no tiene hambre espiritual, no importa que pase 40 años en la iglesia, no va a madurar. Así que el tiempo en la iglesia no se traduce a madurez. No es falta de información, es falta de disposición para atesorar la doctrina. Perezosos. Ellos eran perezosos. Ellos no eran así. Ellos voluntariamente se habían vuelto perezosos. El deseo del escritor es enseñar todo el consejo de Dios, no solamente las cosas básicas que todo cristiano sabemos acerca del bautismo, acerca del retorno de nuestro Señor, acerca de el escritor acá le llama los primeros rudimentos, es decir, el ABC, los primeros pasos del cristianismo. No, él también quiere enseñar cosas profundas porque, hermanos, la doctrina es importante. La doctrina es importante. Si hay algo que en este próximo año debe acompañarnos en cada una de las reuniones de adoración genuina de esta iglesia, es una exposición clara de doctrina. Sí, aunque la gente se duerma. Doctrina. Usted sabe, hay iglesias que se les lleva un buen maestro, la gente se duerme. Les lleva un evangelista que se pasa toda la tarima corriendo y gritando y la gente está conforme. Gente inmadura. Gente inmadura. ¿Por qué? Lo vemos en el texto. Ellos no están reteniendo doctrina. La doctrina importa. ¿Sabe por qué importa? Porque la doctrina une a la iglesia. Une a la iglesia. La doctrina viene de Dios. Es Él quien nos da la doctrina. Hermanos, la palabra doctrina significa enseñanza, instrucción. Cuando usted está hablando de Cristo, está hablando de la doctrina de Cristo. Cuando usted habla de la Escritura, está hablando de la doctrina de la Escritura. Y así cada doctrina de las Escrituras, de la Biblia. La doctrina entonces viene de Dios. La doctrina nos enseña, la doctrina nos une. Y lo más importante, hermanos, la doctrina nos protege del error. Nos protege del error. De nuevo, la doctrina nos protege del error. ¿Necesitamos crecer? ¿Necesitamos avanzar en el conocimiento de la verdad?
Necesitamos hacerlo, hermanos, porque si no es así, entonces mi próximo mensaje será hacer un gran esfuerzo por traer una charla motivacional. Y sé que muchos saldrán muy contentos, sin importar cuánto despedace el texto y cuántas herejías diga. La doctrina importa, aunque a muchos les aburra. Y a esos que les aburre, deberían de estar más preocupados, porque esa es una evidencia clara de inmadurez y de que no están creciendo, de que necesitamos crecer. La consecuencia de cerrar nuestra conciencia, nuestro corazón y nuestra mente a las doctrinas bíblicas, lo vemos en el versículo 12. Dice el escritor a los hebreos: ustedes, debiendo ser ya maestros, es decir, yo les estoy explicando todo el consejo de Dios, la doctrina de Cristo, y para el tiempo que ustedes tienen de ser cristianos, ya deberían de ser maestros. Obviamente aquí no está hablando del ministerio como tal, del don que Dios da a un pastor de enseñar a su iglesia. No a todos Dios le ha dado el don de poder estar frente a un pueblo y enseñar. Sin embargo, ahí sí está hablando de que una persona que después de 2-3 años de haberse convertido ya ha sido instruida por la palabra de Dios, y después de tantos mensajes que hemos escuchado durante todo el año, ya deberíamos ser maestros para los nuevos cristianos. Estarles enseñando, estarles explicando a los jóvenes, a los niños, a las demás personas, explicarles las doctrinas de la Biblia. Yo me pregunto, si alguien aquí le preguntáramos acerca de la Trinidad, ¿defendería esa doctrina? ¿Defendería la preeminencia, preexistencia de Cristo? ¿Defendería la doctrina bíblica del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad? ¿Sabría cómo rebatir todos los argumentos que se están levantando en contra de la verdad de Cristo? Me pregunto yo, ¿habrá gente madura o gente que realmente sabe que necesita madurar y crecer en estos estudios de las Escrituras? Porque son importantes. Son importantes. Recuerde, la doctrina nos protege del error. Ya deben de ser maestros. Es decir, todo lo que han aprendido, todo lo que hemos aprendido, todo lo que se nos ha instruido, ya deben de ser maestros. Y sigue diciendo, después de tanto tiempo, no es para personas nuevas. Si ya llevamos más de 3 años en el Evangelio, mi hermano, por lo menos usted ya debió haberse leído toda la Biblia. Eso es por lo menos. Qué interesante sería comenzar un plan de lectura, ¿verdad?, para este nuevo año. Como iglesia. Primeros 3 capítulos de Génesis a partir de mañana. Luego otros 3 capítulos, o 5. O si tiene tiempo, léase el libro de Génesis. Y si hay algo que no se recordó, vuelva a leerse el libro de Génesis. Y así hasta terminar. Le aseguro que su vida cambiará. Nuestra vida cambia cuando nos exponemos a la palabra de Dios. Mientras más nos alejamos de la palabra de Dios, más nos acecha el pecado. Mientras más nos acercamos a ella, más nos aleja del pecado. Hermanos, la doctrina realmente importa. Ya deberían de ser maestros. Después de tanto tiempo, esta carta fue escrita 35 años después de Pentecostés. Es decir, que esta iglesia, estos hermanos posiblemente en Roma, estos judíos que se habían convertido al cristianismo, por lo menos ya tenían 15 años de ser cristianos. Y estos que ya tienen 15 años de ser cristianos, habían vuelto otra vez a comenzar. Porque sigue diciendo, versículo 12, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar las doctrinas básicas del cristianismo. Ustedes tienen tanto tiempo de estar en la iglesia, de estar escuchando sermones, de estar leyendo la Biblia, porque eso es lo que se cree que hace un cristiano, después de estar en comunión con Dios, después de estar en comunión con los cristianos, y otra vez es necesario que se os vuelva a enseñar las doctrinas más básicas del Evangelio. Es como si estuviera diciendo, después de tanto tiempo, ¿se va a ir de la iglesia?
No tiene lógica. ¿Qué revela eso? Inmadurez. Inmadurez. Hermanos, y de nuevo, esta exhortación, recuerden, este es un propósito que todos aquí compartimos. Esta exhortación es para todos nosotros. Todos necesitamos madurar, todos necesitamos crecer, todos necesitamos tener claridad de lo que creemos como iglesia, porque eso es lo que somos. La iglesia, columna y baluarte de la verdad. El Señor puso esta bendita verdad en manos de la iglesia para ser predicada. Esta verdad no la puso en manos del gobierno o de otra institución, en manos de la iglesia. En su mano. Lo menos que se puede hacer es comprenderla lo mejor que se pueda. Cuando usted va al médico, usted confía que él se graduó y que él sabe lo que está haciendo. ¿Y por qué le va a confiar un alma o su propia alma a su criterio si usted no estudia la Biblia? Si usted va donde un abogado, usted entiende que ese hombre sabe lo que está haciendo y así. Bueno, si usted tiene criterio propio, lea la Biblia, estudie la Biblia y entonces confíe en la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios. En ella no hay errores, en ella no hay confusiones. La Biblia es clara. La Biblia es muy clara, hermanos. Habéis llegado, les dice al final del verso 12, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y aquí usa el ejemplo de la comida. Usted sabe, el bebé, ¿qué es lo que necesita? Leche. ¿Por qué? Porque es su comida adecuada para su edad. ¿Hay algo de malo en la leche? No. ¿Hay algo de malo en ser bebé? Tampoco. Lo malo es quedarse en esa etapa de la vida. Hay personas que ven a sus bebés y no quieren que crezca. Pero lo natural es que ese bebé va a crecer. Ahora, si no crece, eso es antinatural. Porque es que la naturaleza nos enseña que ha de crecer, como también es innatural, contra naturaleza, que llegue a grande y quiera seguirse alimentando de leche. No, ahí hay algo malo. Ahí hay algo malo. Si él crece, el alimento por el cual se sostiene también debe ser distinto. Y lo que estos hermanos estaban haciendo es que habían regresado a su niñez. Ellos, después de comprender las escrituras, después de tener la doctrina, ellos se habían dejado tanto, ellos habían ignorado voluntariamente tanto la palabra de Dios, que ahora era necesario que se le volviera a dar leche. Y notemos el juego de palabras ahí, hermanos. El bebé nace con la necesidad de leche. Ellos se habían vuelto para tener esa necesidad de leche. Voluntariamente ellos habían retrocedido, habían vuelto atrás para ser alimentados por leche. Este mismo problema estaba ocurriendo en la carta a los Corintios, en la iglesia de los Corintios, y el apóstol Pablo les escribe, y en el capítulo 3 de su primera carta les dice Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, y ahora note, ni sois capaces todavía, porque sois carnales. Pablo les está diciendo: cuando yo fui a ustedes y les prediqué, yo les di a beber leche. ¿Por qué? Porque ellos no eran cristianos. Ellos eran nuevos en la conversión, de manera que lo que necesitaban era leche. Yo les di a beber leche, no les di alimento sólido, pero ahora yo no les puedo escribir después de 3 años. No les puedo escribir como si ya necesitasen alimento sólido. Ese era el problema, que después de 3 años ellos no habían crecido en nada. Esta iglesia no había crecido, había retrocedido. ¿Y cuál era el problema? Que eran carnales, estaban haciendo divisiones en la iglesia. Uno decía: yo soy de Pedro, otro: yo soy de Apolos, y otros más espirituales decían: yo soy de Cristo. Eso evidenciaba de que eran carnales, no eran maduros. Ese proceso de madurez el apóstol Pablo nos lo enseña en el capítulo 13 de esa primera carta, en el verso 11, cuando dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es que no se puede regresar, no se puede dar la vuelta para volver, a menos que se deje de crecer.
a menos que se deje de crecer. ¿Qué problema con estos hermanos? ¿Qué problema con estos hermanos? Versículo 13, y estoy yendo bastante rápido, versículo 13 del capítulo 5 de Hebreos, dice: todo aquel que participa de la leche es inexperto, ¿verdad? Es lógico, es un inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. ¿Qué responsabilidad usted le da a un niño? Primero, no lo sabe hacer. ¿Y por qué no lo sabe hacer? Porque es inexperto. Segundo, aunque quiera y haya visto cómo se haga, no podrá hacerlo, porque no tiene las habilidades para hacerlo. Eso es lo que ocurre con un cristiano que no crece. Se nos puede dar responsabilidad y no desempeñamos nuestra labor como deberíamos por la misma razón, porque estamos en nuestra condición de inmadurez, porque estamos faltos del alimento sólido. Hermanos, una iglesia bíblica, por lógica podríamos decir, debe crecer en el conocimiento de la verdad. Porque de nuevo, no es falta de información. Una iglesia bíblica lo que más enseña es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que la evidencia que debe ser más notable? En el crecimiento del conocimiento de los miembros de la iglesia. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, pero los inexpertos no pueden desempeñar ciertas responsabilidades dentro de la iglesia porque todavía son niños. Y eso se entiende con los recién convertidos, porque todavía están en esa etapa en la que están aprendiendo. Y todos aquí pasamos por esa etapa. ¿No es cierto que aprendimos a orar de alguien? Escuchamos que alguien oraba y nosotros repetíamos esa oración para comenzar a aprender en nuestros primeros años. O la primera vez que predicamos tratamos de hacerlo como ese predicador que nos impactó tanto. Cuando citamos la Biblia, cuando interpretamos la Biblia, siempre hay una influencia que está sobre nosotros de otros hombres de Dios que por años han servido en el ministerio. Bueno, esos primeros pasos ya debimos haberlo dejado. Y ahora nuestra forma de orar debe ser genuina desde nuestro corazón y no imitando a otro hermano. Nuestra forma de interpretar la Biblia debe ser genuina desde nuestro entendimiento por la voluntad de Dios, obviamente evaluando toda la historia bíblica. Aún la forma de predicar debemos ser genuinos. Ciertamente hay cierta influencia que de nuevo otros hombres en el ministerio pueden tener en cuanto a la forma en la que se hace o la claridad que se trata de dar. Eso no significa que no deba de ser genuina la forma en la que lo hacemos. Y todo eso, ¿saben quién no lo puede hacer? Un inexperto, un bebé en la fe. ¿Por qué? Porque todavía se le está dando leche y no se le puede dar alimento sólido. ¿Se le puede dar a usted alimento sólido, hermano? Es decir, ¿podemos comenzar aquí a hablar de doctrinas profundas de la Biblia y usted no va a salir corriendo? ¿O no se va a quedar dormido? Porque si es así, podemos comenzar con la ayuda del Señor. Hablar de temas tan interesantes de las Escrituras, que el día que se comience no nos vamos a querer salir de ese tema. De lo hermoso y de lo impactante que es escudriñar las Escrituras y llegar hasta donde el Espíritu Santo nos permite llegar en el entendimiento de esas verdades. Así que qué bueno, hermanos, es que entre nosotros se pueda hablar doctrina, porque atesoran la palabra de Dios, porque a través de esta serie que se está dando, el cuidado, la edificación de la iglesia, han atesorado cada doctrina que se ha dado. Y estoy seguro que de algo, de todas estas doctrinas que se han mencionado por nuestros hermanos, usted ha recordado algo, y algo, por pequeño que sea, ha sabido cambiarlo respecto a la enseñanza bíblica. Le sigue diciendo el escritor a los hebreos, porque la leche acá habla de instrucciones básicas de la fe, los cuales no son malas, pero la etapa de infantil, la etapa de niño no es un lugar para quedarse ahí. Esa es la puerta que nos abre el camino para recorrer hacia la madurez. Por otro lado, el alimento sólido son las verdades avanzadas de la fe. ¿Por qué es que hay iglesias que no hablan de doctrina? O por un líder inmaduro o por una iglesia inmadura. Yo doy gracias a Dios
por esta iglesia y por la palabra de Dios que siempre se predica desde esta iglesia. Porque, hermanos, personalmente he visto el crecimiento en muchos de ustedes, a la forma de expresarse por la palabra de Dios, de retener la palabra de Dios, las alabanzas que siempre van enfocadas en la palabra de Dios, o por lo menos se trata de hacer. Doy gracias a Dios por ustedes, hermanos, porque no pudiera venírseme a la mente alguien en quien pudiera decir que se ha vuelto tardo para oír, que se ha vuelto perezoso para oír. Así que el Señor les bendiga por eso. Verso 14. Dice el escritor a los hebreos, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. En contraste con los perezosos e indiferentes, los que están creciendo son aquellos que se interesan por el estado de su alma, buscan la voluntad de Dios y constantemente se están exponiendo a sus verdades en su palabra. Estos son los que usan los sentidos, ¿verdad? Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí habla de algo que solamente los maduros pueden experimentar y es aplicar la palabra. Es por el uso de los sentidos que ellos entonces pueden diferenciar el bien y del mal. No es solamente escuchar, dice Santiago, capítulo 1, verso 21 en adelante, sino es hacer, aplicar la palabra de Dios, como aquel buen terreno donde cae la semilla y germina y da fruto. Desechad, dice Santiago, toda inmundicia y abundancia de malicia, y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. El maduro no solo escucha la palabra, sabe cómo aplicarla a su vida. Aunque el predicador no sepa cómo aplicarla. Porque nuestra mirada está en el texto. Dice, el predicador está hablando de eso, pero él como que no aplica. Bueno, el predicador dará cuenta delante de Dios por predicar una palabra que él no aplica a su vida. ¡Qué responsabilidad! ¿Sí? ¡Qué responsabilidad! Pero usted, la iglesia, cuando escuchamos la palabra de Dios, el maduro, el cristiano maduro, está atesorando la exposición de la palabra y a la vez sabe qué área de su vida es necesario aplicar esa palabra que está siendo aplicada. Eso es lo que sucede con el maduro. Es para estos, para los que por el uso, es que es constantemente, ellos están usando sus sentidos por la doctrina bíblica para saber diferenciar lo bueno de lo malo, el error de la palabra verdadera de verdad de Cristo, la palabra de verdad de Cristo. Ellos saben identificar el error porque están ejercitándose constantemente en esto. Ellos disciernen entre el bien y el mal. ¿Usted cuestiona la predicación del predicador? Porque debería. No, ninguno de nosotros es mayor que Pablo. Y a Pablo el apóstol lo cuestionaban. Mire, este hombre llegó a una iglesia en Berea y estos hermanos de Berea eran tan piadosos, dice la Escritura, que de lo que Pablo enseñaba, los hermanos, ¿saben qué hacían? Se iban a las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era así, de Pablo, que tenía revelación directa del Espíritu Santo. Ese hombre hablaba verdad. Cuestione. Ese es el problema con el inmaduro. Al inmaduro usted lo pone delante de un buen maestro y dice amén. Luego lo pone con un falso profeta y también dice amén. Porque no sabe identificar, no sabe discernir el error de la verdad, porque no está ejercitado en eso, porque no está creciendo, está decreciendo. Por eso no le importa si le hablan verdad o le hablan mentira. No, debemos cuestionar, no hay ningún problema con eso. Yo no tengo problema con eso, que después usted venga y me pregunta, hermano, ¿por qué dijo esto? Porque si lo dije, porque tengo argumentos, razones por las cuales lo dije.
Y yo creo que todo predicador tiene argumentos de decir lo que dijo. Así que hay que ir y preguntarle, no hay ningún problema con eso. No le diga amén a todo lo que decimos. Vaya a la Biblia y vea si es así. Y si no es así, deséchelo. Deséchelo. Por eso es que siempre tratamos de ir al texto bíblico, porque la Biblia se explica ella misma, hermanos. O sea, no es lo que yo digo, no es lo que el hermano Brian dice, no es lo que el hermano Joel dice, no es lo que el pastor dice, es lo que la Biblia dice. Así que no le diga amén a todo lo que escucha. Evalúe, dice Juan ahí en el capítulo 4 de su primera carta. Dice, examinen los espíritus, porque es que no todos los espíritus son de Dios. Por ahí han salido muchos, dice Juan, que son falsos y están en el mundo. Hay que examinarlo, hay que hacerlo, porque eso es lo que hace una persona madura. Examina las escrituras y todo lo que dice el predicador debe pasar por el filtro de la escritura. No importa cuánto grite, hay mucha gente que grita y está bien, ¿verdad? Está bien que griten. Pero el grito no nos otorga autoridad, tampoco santidad. ¿Saben lo que sí hace? Es que seamos más propensas a tener cáncer de garganta. Así que meditemos en las escrituras, veamos y escuchemos y apliquemos la Biblia, las doctrinas, a nuestra vida, pasando siempre por el filtro que es la Biblia, todo lo que escuchemos. Todo lo que escuchemos. A modo de conclusión, quisiera traer 3 aplicaciones importantes para nuestra vida. Primero, hermanos, esta advertencia es para hacernos crecer por el conocimiento de la verdad. Y de nuevo, esta advertencia es para todos. En Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, el apóstol Pablo dice que Cristo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No es que uno va más arriba que otro, más adelantado que otro. La razón por la que estamos acá es porque todos queremos edificarnos por igual. De nuevo, este propósito debe ser deseable para todos. ¿Usted desea que su hermano que está a la par crezca espiritualmente? Debemos desearlo. Todos lleguemos, dice Pablo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor debemos seguir la verdad. No, ya no somos niños para atesorar todo lo que escuchamos en redes sociales, porque por ahí hay muchos falsos engañadores, unos falsos maestros que son engañadores, son espíritus que no provienen de Dios. La verdad se encuentra en la Biblia, no se encuentra en ningún noticiero, en ninguna red social, se encuentra en la Biblia. Todo debe ser filtrado por la Biblia. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se unen mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Somos un cuerpo. ¿Y qué es lo que sucede cuando un cuerpo, un brazo le crece más que el otro? Ya eso ya lo vemos como que eso no es natural, porque la naturaleza nos enseña que ambos brazos deben de crecer del mismo tamaño, ambos ojos, ambas orejas, la nariz, o sea, el cuerpo debe crecer en su proporcionalidad, de manera que la iglesia es igual. Y lo que se necesita para que la iglesia crezca en madurez es que la actividad de cada miembro, cada uno de nosotros, sea en crecimiento. Usted es importante y su crecimiento lo es. De manera que si yo dejo de crecer espiritualmente, la iglesia se verá afectada por eso. Porque si yo soy miembro de la iglesia, entonces ya hay una parte del cuerpo que no está creciendo y eso afecta el crecimiento de todo el cuerpo. Dice Pablo, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Su crecimiento es importante. Cada vez que usted lee la Biblia, lo está haciendo para edificar su alma, pero para el beneficio de esta iglesia.
Cada vez que usted ora, que se congrega, que tiene comunión con Dios, cada vez que usted hace estas disciplinas cristianas, usted lo está haciendo para su beneficio y para el beneficio de la iglesia. Hermano y hermana, usted es importante en esta iglesia. Esa es la primera aplicación. Esto es importante. Segunda, esta advertencia nos recuerda que Dios no tolera la infantilidad de su pueblo. No toleró a los hermanos hebreos y no nos tolerará a nosotros. Dios quiere que su pueblo crezca. Por lo tanto, miren, Dios nos ama y Él sabe que nosotros debemos tener un crecimiento. Él sabe que nosotros fuimos infantiles, ¿verdad? Dice Pablo, cuando yo era niño, todo lo que hacía lo hacía como lo hace un niño. Pensaba como niño. ¿En qué piensa un niño aparte de jugar y en dormir? En comer. Nada más. Cuando uno crece, ¿no es cierto que uno tiene tantas responsabilidades? Que en algunas ocasiones quisiera regresar a la etapa de niño. Pero como es antinatural, lo mismo ocurre en la vida cristiana. Lo mismo ocurre en la vida cristiana. Debemos crecer. Dios quiere eso. Y esto es importante porque allí en el capítulo 6 de Hebreos, después del versículo 14, en el verso 1, note lo que sigue diciendo el escritor a los Hebreos. Por tanto, ya que identifiqué este problema en la iglesia, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y cuando ahí habla de dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, no es haciendo a un lado las doctrinas básicas o los principios del cristianismo, sino que si ya se puso el fundamento, construyamos sobre el fundamento. No podemos pasar todo el año construyendo el fundamento. O toda una década de cristianismo construyendo el fundamento. Necesitamos construir el edificio. Así que dejando ya los primeros rudimentos, dice el escritor, vamos adelante a la madurez. Dios quiere que esta iglesia crezca. Y por eso Él nos llama a que vayamos adelante. No nos quedemos, vamos adelante. Hermanos, toda la información que usted ha de aprender en esta iglesia le va a servir para toda su vida, en cualquier lugar que se encuentre. Es importante. Es importante. En tercer lugar, esta advertencia es el último llamado para no caer en la apostasía. La palabra apostasía se refiere al abandono constante, consciente, deliberado y persistente de la fe verdadera. Por lo que dice 1 Timoteo 4:1. Dice Pablo que el Espíritu Santo nos enseña claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y esos apostatarán porque antes conocían la verdad, porque conocían las doctrinas bíblicas, pero ellos voluntariamente decidieron abandonar la verdadera fe y ahora andan escuchando por ahí a cualquier persona. ¿Por qué? Porque abandonaron la fe verdadera. Leamos la Biblia, hermanos. Necesitamos crecer. Dios quiere que lo hagamos. Último texto, y con este versículo termino. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Si lo puede buscar, sería excelente. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. La palabra de Dios dice, en el verso 18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Este es un mandamiento. Esta no es una opción para el cristiano. Creced en la gracia y el conocimiento. ¿Necesitamos crecer? Sí. En la gracia, amén. Pero también en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que nuestros cultos sean cada vez más cultos de una iglesia madura. De una iglesia que conoce la verdad. Y cuando hablo de una iglesia madura, no me refiero a que ese tipo de desórdenes que se hacen en muchas iglesias. Me refiero a la reverencia y gozo que debe tener una iglesia madura cuando se acerca a la presencia de Dios como iglesia. En la que cada uno de nosotros podamos ayudarnos, exhortarnos, motivarnos y desear que nuestros hermanos crezcan en la gracia y en el conocimiento del Señor. Que Dios bendiga su palabra predicada y que Dios bendiga a su pueblo. Por favor, oremos.
Buen Padre que estás en los cielos,